Durante siglos, millones de personas han leído los evangelios buscando comprender el mensaje de Jesús. Sus palabras han inspirado revoluciones espirituales, han consolado a los que sufren y han sido la base de toda una civilización. Sin embargo, Edgar Cayce, el llamado profeta durmiente, afirmó algo que sacude las certezas. No toda la enseñanza de Jesús llegó hasta nosotros intacta. Hubo partes, reveló Cayce, que fueron modificadas, suavizadas o directamente borradas de los textos originales. ¿Pero qué fue lo que se perdió? ¿Qué enseñanza fue tan incómoda que algunos decidieron silenciarla? ¿Por qué se consideró peligrosa para el orden religioso y social de la época? Cayce aseguraba que la respuesta es tan transformadora que podría cambiar para siempre la manera en que entendemos el mensaje de Cristo. Para comprender esta revelación, primero debemos viajar al contexto histórico. Los primeros discípulos de Jesús transmitieron su mensaje de manera oral, y no fue sino décadas después de su muerte cuando se pusieron por escrito los evangelios. Este proceso, según Cayce, estuvo cargado de tensiones. Distintas comunidades cristianas competían por imponer su visión, y las autoridades religiosas y políticas buscaban mantener la estabilidad. No todas las palabras de Jesús convenían por igual. Algunas eran demasiado radicales, demasiado desafiantes para las estructuras de poder. Cayce decía que Jesús no vino solo a fundar una religión, sino a recordar a la humanidad su naturaleza divina. Enseñaba que el reino de Dios no era un lugar lejano, sino una realidad interior que cada persona podía despertar. Predicaba que el alma es eterna y que la vida es una escuela donde aprendemos a regresar a Dios. Y según Cayce, una de sus enseñanzas más revolucionarias fue que el alma no tiene una sola oportunidad, sino que puede renacer una y otra vez para completar su aprendizaje. Esta idea de la preexistencia y la reencarnación del alma no era extraña en el mundo antiguo. De hecho, varios de los primeros cristianos la aceptaban como parte del plan divino. Para ellos, la misericordia de Dios no podía limitarse a una sola vida. Si no alcanzabas a aprender lo suficiente, el Creador te daba nuevas oportunidades. Pero con el tiempo, esta enseñanza fue vista como peligrosa. Cayce explicaba que algunos líderes temieron que si la gente creía en la reencarnación, perdería el sentido de urgencia moral. Pensaron que si el alma tenía muchas vidas, podría justificar el pecado y posponer el arrepentimiento. Otros temían que esa idea debilitara el poder de la Iglesia para otorgar el perdón en esta vida. Así, poco a poco, esta enseñanza fue eliminada de los textos canónicos, conservándose solo en escritos considerados apócrifos o heréticos. La censura de esta enseñanza no fue inmediata, sino gradual. Durante los primeros siglos del cristianismo hubo debates intensos sobre la naturaleza del alma y el plan de salvación. Finalmente, en los concilios de los siglos IV y V, se decidió que las referencias a la preexistencia y al renacer del alma quedaran fuera de la doctrina oficial. Fue así como una de las verdades más profundas que Jesús enseñó se volvió invisible para la mayoría. Cayce, en sus lecturas, insistía en que esta omisión empobreció la comprensión del Evangelio. Sin la visión de que el alma regresa a la tierra para aprender, el mensaje de Jesús se redujo a un esquema de premio o castigo en una sola vida, cuando en realidad Él enseñaba un camino continuo de transformación. Pero, ¿cómo se relaciona esta revelación con nuestra vida hoy? Si lo que Cayce dijo es cierto, entonces la enseñanza de Jesús no se trataba solo de evitar el castigo eterno, sino de despertar al potencial divino que llevamos dentro. La buena noticia no era simplemente que Dios perdona, sino que Dios nos guía pacientemente, vida tras vida, hasta que recordemos quiénes somos realmente, hijos de la luz. Esta perspectiva puede ser desafiante para muchos, pero también es profundamente liberadora. Significa que cada error es una oportunidad de aprendizaje, que cada vida es un peldaño en una escalera infinita hacia Dios, y que el amor divino es mucho más amplio de lo que imaginamos. Antes de continuar, te invito a suscribirte al canal.
darle me gusta a este video y compartirlo. Aquí seguimos revelando los secretos que Edgar Cayce descifró y desvelando las verdades espirituales que fueron ocultas por siglos. Lo que estás a punto de descubrir en las siguientes partes no es solo historia, es una invitación personal. Porque si Jesús enseñó esta verdad y fue silenciada, recuperarla puede cambiar tu manera de vivir, de entender el sufrimiento y de mirar el futuro de tu alma. Para Edgar Cayce, la enseñanza de Jesús que fue censurada no se perdió del todo. Permaneció oculta en fragmentos del Evangelio, en palabras que, si se leen con atención, revelan un mensaje más profundo de lo que parece a simple vista. Cayce invitaba a mirar la Biblia con otros ojos, no como un texto cerrado y estático, sino como un mapa espiritual lleno de símbolos y claves. Según él, uno de los pasajes más reveladores está en el Evangelio de Juan, cuando Jesús se encuentra con Nicodemo y le dice: «Es necesario nacer de nuevo para ver el reino de Dios». Durante siglos, esta frase se interpretó de manera simbólica, como una invitación a una conversión espiritual en esta vida. Pero Cayce aseguraba que Jesús hablaba de algo literal. El alma debe renacer, volver a la vida, tantas veces como sea necesario, hasta que despierte completamente al reino interior. Cayce explicaba que el nacer de nuevo no era un evento único, sino un proceso continuo. Cada vida es un nuevo nacimiento que ofrece una oportunidad fresca para crecer, sanar y acercarse a Dios. Desde esta perspectiva, la frase de Jesús deja de ser una metáfora y se convierte en una descripción precisa del camino del alma. Otro pasaje clave es la conversación de Jesús con sus discípulos en la que ellos le preguntan por Juan el Bautista. Jesús les dice: «Él es Elías que había de venir». Para Cayce, esta es una confirmación directa de la reencarnación. Elías, el profeta del Antiguo Testamento, había vuelto a la tierra en la persona de Juan el Bautista. Si Jesús reconocía que un alma podía regresar, entonces enseñaba implícitamente la preexistencia. Incluso en el Antiguo Testamento hay pistas de esta verdad. El libro de Job habla de cómo el hombre volverá a vestirse de carne. Los profetas mencionan la restauración de todas las cosas y la purificación final de Israel, algo que Cayce interpretaba como un proceso de aprendizaje cíclico de la humanidad entera. Pero la enseñanza de Jesús iba más allá de una doctrina abstracta. No se trataba solo de creer en la reencarnación como concepto, sino de entender por qué el alma regresa. Para Cayce, esta era la clave que lo hacía revolucionario. Jesús no vino a prometer castigos o recompensas arbitrarias, sino a mostrar el camino para acelerar ese proceso de regreso a Dios. Cada vida, decía Cayce, es como un aula. En una aprendemos a amar, en otra a perdonar, en otra a servir, en otra a dejar el orgullo. Si fallamos, no somos condenados para siempre. Se nos da una nueva oportunidad. El objetivo final no es sobrevivir a un juicio, sino alcanzar la unión plena con lo divino. Cayce veía en las parábolas de Jesús constantes referencias a este proceso de crecimiento del alma. La parábola del hijo pródigo, por ejemplo, es la historia de un alma que se aleja, se pierde en el mundo y finalmente regresa al hogar del Padre. No es solo un relato moral, sino una descripción del viaje del espíritu a través de muchas existencias. Cada regreso es una encarnación más cerca de la casa del Padre. Si esta enseñanza estaba presente en las palabras de Jesús, ¿por qué fue censurada? Cayce señalaba que a partir del siglo IV, cuando el cristianismo se convirtió en religión oficial del Imperio Romano, hubo un esfuerzo por simplificar la doctrina y hacerla uniforme. La idea de que el alma tenía muchas vidas era vista como un riesgo para el control eclesiástico. Algunos temían que, si las personas creían en múltiples oportunidades, dejarían de esforzarse por llevar una vida recta. Otros pensaban que esta enseñanza hacía innecesaria la mediación de la Iglesia, pues cada alma podía continuar su camino sin depender de absoluciones formales. Así, poco a poco,
Las alusiones a la preexistencia fueron reinterpretadas o silenciadas. Kai se lamentaba que, al perder esta visión, la humanidad perdió también una de las piezas más consoladoras del mensaje de Jesús, que Dios es paciente y su misericordia no tiene fin. Si el alma tiene muchas vidas, significa que el plan divino es infinitamente compasivo, que siempre hay tiempo para aprender, siempre hay nuevas oportunidades para redimir errores, siempre hay un camino de regreso, por largo que sea. Este mensaje, lejos de promover la pereza espiritual, puede convertirse en un poderoso llamado a la acción. Si entendemos que cada vida es una oportunidad única e irrepetible, queremos aprovecharla al máximo. Queremos sembrar amor ahora, no más adelante. Queremos despertar en esta vida para no repetir los mismos errores una y otra vez. Por eso Kai se veía en esta enseñanza no una excusa para postergar la conversión, sino una invitación a vivir con más conciencia. Nos recuerda que el tiempo es un regalo, que cada día es parte de un plan de crecimiento y que podemos elegir avanzar más rápido hacia la luz. Lo que Kai se revelaba no era un simple dato teológico, sino un llamado personal. Si Jesús enseñó que el alma puede renacer, entonces la pregunta es, ¿qué estás haciendo con esta oportunidad? ¿Estás creciendo en amor? ¿Estás resolviendo las lecciones que la vida te presenta? ¿O estás desperdiciando el tiempo, repitiendo los mismos errores? Porque si algo queda claro en las lecturas de Kaise, es que el plan divino no se detiene. La vida seguirá dándonos oportunidades hasta que despertemos. Pero la decisión de aprovecharlas depende de nosotros. Si lo que Edgar Cayce afirmaba es cierto, el hecho de que la enseñanza de Jesús sobre la preexistencia y el renacer del alma haya sido silenciada cambió radicalmente el curso de la historia. Imagina por un momento cómo sería el mundo si esta verdad hubiera permanecido en el centro de la fe cristiana. Para Cayce, recuperar esta enseñanza no es un simple acto de arqueología espiritual, es una tarea urgente para la humanidad actual, porque lo que se perdió fue la comprensión de que cada persona es un alma eterna en proceso de evolución, no un ser condenado a una sola oportunidad ni a un destino fijo. El impacto que pudo haber tenido. Si la humanidad hubiera mantenido viva esta enseñanza, tal vez la historia habría sido menos violenta. ¿Cuántas guerras se han librado con la idea de que la vida es única e irrepetible y que hay que defenderla a cualquier precio? Si entendiéramos que el alma vuelve y sigue su aprendizaje, podríamos mirar la existencia con menos miedo y menos apego. Cayce decía que la visión de Jesús era profundamente liberadora porque quitaba el terror al castigo eterno. Si el alma tiene muchas oportunidades, el miedo deja de ser el motor de la fe. Lo que queda es el amor como fuerza transformadora. No actuamos bien por miedo al infierno, sino por el deseo sincero de crecer, de acercarnos a Dios, de volver al hogar espiritual. Además, esta enseñanza habría transformado nuestra visión de la justicia. Si creemos que solo tenemos una vida, podemos ver la desgracia como un castigo injusto o como una lotería cruel. Pero si entendemos que venimos de otras vidas y que volveremos a otras más, podemos aceptar que lo que vivimos forma parte de un aprendizaje más amplio. Incluso el sufrimiento encuentra un sentido, no como venganza divina, sino como una lección que nos impulsa a evolucionar. Una visión de esperanza. Cayce aseguraba que esta verdad estaba destinada a resurgir en la era espiritual que la humanidad está atravesando. El siglo XX y XXI, decía, serían tiempos de redescubrimiento de las enseñanzas originales de Jesús, sin el filtro del miedo ni del control institucional. Esta revelación no viene para dividir, sino para sanar. Según él, el mundo necesita volver a escuchar que el amor de Dios es tan vasto, que no se agota en una sola existencia. Necesita recordar que cada alma, por más caída que parezca, tiene un camino de regreso, que nadie está perdido para siempre, que siempre hay una oportunidad para redimir errores y volver a empezar. El cambio en la vida personal.
Recuperar esta enseñanza puede cambiar nuestra manera de vivir de forma inmediata. Deja de tener sentido acumular poder o riqueza sin propósito, porque entendemos que lo que realmente importa es lo que llevamos en el alma. Empieza a tener más peso el amor, la compasión, el servicio. Imagina cómo vivirías si supieras que cada acto de bondad queda grabado en tu espíritu y te acompañará vida tras vida. Imagina cómo tratarías a los demás si comprendieras que quizás esa persona difícil, que hoy te desafía, ya estuvo contigo en otra vida y ambos están aprendiendo algo juntos. Imagina cómo mirarías tu propio dolor si supieras que es parte de un camino más largo que al final te llevará de regreso a Dios. El riesgo de ignorar esta verdad. Kaiser advertía que negar esta enseñanza tiene consecuencias. Cuando el ser humano olvida que es un alma en evolución, se encierra en el materialismo, en el miedo a la muerte y en la desesperación. Se aferra a lo efímero porque cree que es lo único que tiene. Y esa visión limitada lo lleva a actuar con egoísmo, a dañar a otros, a ignorar las lecciones que la vida le ofrece. La censura de esta enseñanza, entonces, no solo ocultó una verdad espiritual, también dejó a la humanidad huérfana de una visión más amplia de su destino. Pero lo que Kaiser reveló es que esta verdad no puede permanecer oculta para siempre. La conciencia de la humanidad está despertando y cada vez más personas buscan un sentido más profundo para su existencia. Señales de un redescubrimiento. Hoy vemos un creciente interés por el estudio de vidas pasadas, por las experiencias cercanas a la muerte, por el despertar espiritual. Para Kaiser, todo esto es señal de que la enseñanza de Jesús está regresando al lugar que le corresponde, no como una doctrina fría, sino como una experiencia viva que nos impulsa a transformar nuestra vida aquí y ahora. Este redescubrimiento no debe dividirnos, sino unirnos. Kaiser afirmaba que las religiones, lejos de ser enemigas entre sí, deberían reconocer que todas apuntan hacia la misma verdad. El alma es eterna, está en camino de regreso a Dios y tiene tantas oportunidades como sean necesarias para completar su aprendizaje. Preparación para el futuro. Si esta revelación es cierta, entonces el llamado es claro. Debemos vivir con mayor conciencia. No podemos seguir ignorando el propósito de nuestra alma. No podemos seguir acumulando odio, resentimiento y apego, porque tarde o temprano tendremos que enfrentarlos. Esta vida es una oportunidad preciosa para sanar, perdonar y crecer. Kaiser veía en el mensaje original de Jesús no un dogma rígido, sino una invitación a acelerar nuestro proceso espiritual. Decía que quien comprende esta enseñanza tiene la responsabilidad de aplicarla, porque saber que hay más vidas no es una excusa para postergar el cambio, sino un llamado a comenzar hoy. Edgar Cayce no solo afirmó que la enseñanza de Jesús sobre el renacer del alma fue censurada, sino que también profetizó que sería restaurada en el momento preciso de la historia. Para él, la humanidad atraviesa ciclos de conciencia, y el tiempo actual es una etapa de redescubrimiento en la que verdades antiguas están saliendo a la luz para preparar a la humanidad para un salto espiritual. El regreso de la enseñanza perdida. Kaiser decía que esta revelación no podía permanecer oculta para siempre porque forma parte del plan divino. En sus lecturas hablaba de un tiempo en que la Iglesia y las religiones del mundo volverían a reconocer que el alma tiene múltiples oportunidades de aprendizaje. Ese reconocimiento sería parte de una gran reforma espiritual donde lo esencial del mensaje de Jesús volvería a brillar sin las sombras del miedo y del dogma. Para él, este redescubrimiento no sería un acto académico ni una simple decisión teológica, sino un despertar colectivo. Miles de personas en todo el mundo empezarían a recordar, por experiencia directa, que el alma es eterna. A través de sueños, meditaciones, experiencias cercanas a la muerte o regresiones espontáneas, la gente comenzaría a recuperar recuerdos de otras vidas.
Este fenómeno, decía Kayse, se intensificaría en la era en que vivimos, y es exactamente lo que estamos presenciando hoy. Una iglesia transformada. Kayse llegó a predecir que incluso la iglesia, que durante siglos había negado esta enseñanza, se vería impulsada a revisarla. No porque alguien desde afuera la obligue, sino porque el Espíritu Santo inspirará a sus líderes para reconocer que esta verdad es coherente con la misericordia divina. La restauración de esta enseñanza, según Kayse, no sería para dividir o crear nuevas sectas, sino para profundizar la fe. Comprender que el alma tiene más de una oportunidad no debilitará la importancia de esta vida, sino que la hará más valiosa. Si hemos vivido antes y viviremos de nuevo, entonces cada acto que hagamos tiene repercusión en todo nuestro viaje eterno. Imagina cómo podría cambiar la espiritualidad si esta verdad volviera a predicarse desde los altares. Menos miedo, más esperanza. Menos amenaza de condena, más invitación al crecimiento. Menos obsesión con el castigo, más enfoque en el amor. Un despertar de conciencia global. Para Kayse, el redescubrimiento de esta enseñanza será parte de un despertar espiritual más amplio, en el que la humanidad dejará de verse como un conjunto de cuerpos aislados para reconocerse como una gran familia de almas. Este despertar traerá cambios profundos, mayor compasión, menos violencia, más cooperación entre los pueblos. Kayse aseguraba que cuando el hombre entienda que cada enemigo de hoy pudo haber sido su amigo en otra vida, dejará de odiar. Que cuando comprendamos que lo que sembramos vuelve a nosotros, seremos más cuidadosos con lo que hacemos. Y que cuando sepamos que cada vida es una oportunidad de servir, viviremos con más gratitud y propósito. La preparación para esta era. Pero este despertar no ocurre de manera automática. Requiere preparación. Kayse insistía en que la clave para recibir esta verdad sin confusión es vivir en coherencia desde ahora, porque saber que hay más vidas puede ser malinterpretado como una licencia para postergar el cambio. Sin embargo, él repetía que cada oportunidad es preciosa y que no debemos desperdiciarla. El hecho de que el alma tenga muchas vidas no significa que el tiempo no importe. Cada vida es única e irrepetible, y el amor que no demos hoy no podrá ser reemplazado exactamente en otra vida. Por eso, el mensaje de Jesús era urgente. El reino de Dios está dentro de vosotros, no mañana ni en otra existencia, sino aquí y ahora. El papel del individuo. Kayse veía a cada persona como un colaborador en este despertar. No se trata de esperar pasivamente a que las instituciones cambien. Cada individuo que empieza a vivir con esta conciencia, amando más, perdonando más, buscando su propósito, se convierte en un faro que ilumina a los demás. Y de esta suma de pequeñas luces, decía, nacerá la gran reforma espiritual de la humanidad. Esto significa que la enseñanza perdida de Jesús no está esperando en un documento oculto en algún archivo secreto del Vaticano. Está esperando en nosotros, en nuestra disposición de vivir como almas eternas que reconocen que su paso por la tierra es una etapa sagrada, un tiempo de reconciliación. Kayse también aseguraba que esta revelación ayudaría a reconciliar a la ciencia y a la fe. A medida que más investigaciones sobre la conciencia y las experiencias cercanas a la muerte confirmen que la vida continúa después del cuerpo, la humanidad dejará de ver la espiritualidad como un acto de fe ciega y comenzará a integrarla con el conocimiento. La restauración de la enseñanza de Jesús, entonces, será mucho más que un ajuste doctrinal. Será una revolución silenciosa que transformará la manera en que nos relacionamos con nosotros mismos, con los demás y con Dios. Si la enseñanza de Jesús sobre el renacer del alma regresa a la conciencia colectiva, no será solo un dato teológico interesante, será una llamada a la transformación personal. Edgar Kayse insistía en que esta verdad no se nos devuelve para satisfacer la curiosidad, sino para impulsarnos a cambiar, un nuevo sentido para el sufrimiento,
Una de las consecuencias más poderosas de recuperar esta enseñanza es que cambia por completo nuestra visión del sufrimiento. Si creemos que solo tenemos una vida, es fácil caer en la desesperación cuando las cosas van mal. Podemos sentir que el dolor es injusto, que las pruebas no tienen sentido. Pero si entendemos que cada experiencia es parte de un plan más amplio de aprendizaje, incluso el sufrimiento adquiere un propósito. Kaize explicaba que muchas de las dificultades que enfrentamos en esta vida son el resultado de causas sembradas en el pasado, no como castigo, sino como oportunidad de equilibrio. Lo que no aprendimos antes se nos presenta de nuevo para que podamos resolverlo. Desde esta perspectiva, el sufrimiento deja de ser absurdo y se convierte en un maestro. Esto no significa que debamos resignarnos pasivamente al dolor. Al contrario, saber que cada desafío tiene un propósito nos da fuerza para enfrentarlo con valentía y aprender de él. Cada conflicto resuelto, cada herida sanada es una deuda saldada que nos acerca a la libertad del alma. Una nueva relación con la muerte. Recuperar esta enseñanza también disuelve el miedo paralizante a la muerte. Si sabemos que la vida continúa y que el alma tiene tantas oportunidades como necesite, la muerte deja de ser un final aterrador y se convierte en una transición natural. Kaize decía que quienes comprenden esto mueren con más paz, porque saben que van de regreso a casa y que el amor de Dios los espera al otro lado. Además, esta visión consuela a quienes han perdido a un ser querido. Si el alma es eterna, entonces los encuentros no se terminan en el sepulcro. Volveremos a verlos, quizá en esta vida, quizá en otra, pero siempre en el marco de un plan divino que nos reúne para seguir aprendiendo juntos. Una ética más profunda. Saber que cada acto tiene consecuencias más allá de una sola vida crea una ética más sólida que cualquier amenaza de castigo. Si lo que siembro regresa a mí, entonces cada palabra, cada pensamiento, cada acción tiene peso eterno. Esto nos motiva a actuar con más amor y justicia, no por miedo, sino porque entendemos que todo lo que hacemos vuelve a nuestro propio camino espiritual. Kaize insistía en que este conocimiento no debía convertirse en obsesión. No se trata de buscar en cada problema un castigo del pasado, sino de aprender de la experiencia presente y seguir adelante. La enseñanza de Jesús, según él, era siempre constructiva, mirar hacia el futuro con esperanza, no hacia el pasado con culpa, el despertar del propósito. Cuando comprendemos que nuestra alma ha vivido antes y vivirá de nuevo, surge una pregunta inevitable: ¿para qué estoy aquí? No basta con existir, sobrevivir o cumplir rutinas. Si cada vida es una lección, entonces debo descubrir cuál es la lección de esta. Esa búsqueda de propósito es lo que despierta una vida espiritual más profunda. Kaize decía que el propósito de cada alma es acercarse un poco más a su verdadera naturaleza divina. Algunos lo harán sirviendo a los demás, otros cultivando la sabiduría, otros aprendiendo a perdonar. Pero todos tenemos algo que dar, algo que transformar, y cada día es una oportunidad para avanzar en esa dirección. El riesgo de ignorar esta llamada. Sin embargo, Kaize advertía que recibir esta enseñanza y no actuar es perder un regalo precioso. Saber que hay más vidas no significa que podamos desperdiciar esta. Cada encarnación es única, irrepetible, y el tiempo no vuelve atrás. Postergar el amor, la reconciliación, el crecimiento espiritual solo prolonga el ciclo de sufrimiento. Por eso, recuperar esta enseñanza es también una responsabilidad. Nos llama a dejar de vivir en automático, a tomar decisiones más conscientes, a sembrar más amor en el mundo. Si no lo hacemos, no es que Dios nos castigue, es que nosotros mismos alargamos el camino. La revolución del espíritu. Si esta verdad se arraiga en el corazón de las personas, el mundo entero podría cambiar. La violencia disminuiría si entendiéramos que cada daño que causamos lo volveremos a enfrentar.
La compasión crecería si viéramos en el otro a un compañero de viaje que quizá ya compartió otra vida con nosotros. La búsqueda espiritual se intensificaría si supiéramos que el destino de nuestra alma está en nuestras manos. Kayse veía en esta restauración de la enseñanza de Jesús el inicio de una nueva era para la humanidad. Una era en la que las religiones dejarían de dividirse por dogmas y empezarían a unirse en lo esencial, ayudar al alma a regresar a Dios. Una era en la que la ciencia y la espiritualidad trabajarían juntas para comprender el misterio de la conciencia, el llamado personal. El mensaje de Kayse es claro. Esta enseñanza no regresa para que la discutamos solamente, sino para que la vivamos, para que dejemos de temer a Dios y empecemos a amarlo de verdad, para que dejemos de temer a la muerte y empecemos a vivir con propósito, para que dejemos de ver el sufrimiento como un enemigo y empecemos a verlo como una oportunidad de crecer. Para Edgar Kayse, la restauración de esta enseñanza no es solo un asunto individual, sino un punto de inflexión para toda la humanidad. Él veía en el regreso de esta verdad un signo de que el planeta entero está entrando en una nueva era de conciencia. Una era en la que la espiritualidad ya no será un conjunto de reglas externas, sino una experiencia viva que transforme la manera en que nos relacionamos con nosotros mismos, con los demás y con Dios. Un despertar colectivo. Kayse profetizaba que la humanidad entera pasaría por un despertar de conciencia y que este proceso sería acelerado por crisis globales que obligarían a las personas a buscar un sentido más profundo de la vida. En ese contexto, la enseñanza de Jesús sobre la naturaleza eterna del alma volvería a ocupar el centro de la fe. Este despertar colectivo no sería súbito ni uniforme. Comenzaría con pequeños grupos de buscadores espirituales, personas que sienten en su interior que algo falta en la visión tradicional de la existencia. A través de experiencias místicas, estudios espirituales y descubrimientos científicos, estas personas serían las primeras en redescubrir la verdad del renacer del alma. Poco a poco, esta conciencia se extendería, tocando las artes, la filosofía, la educación y la ciencia. La humanidad comenzaría a ver la vida como un proceso continuo, no como un evento aislado. Y ese cambio de paradigma tendría consecuencias inmensas en la cultura, la política y la economía. Un mundo más compasivo. Cuando entendamos que el alma regresa, que cada ser humano ha estado aquí antes y volverá después, será imposible mantener la misma indiferencia hacia el sufrimiento ajeno. La compasión dejará de ser un ideal lejano y se convertirá en una necesidad lógica. Lo que hago por ti, me lo hago a mí mismo, si no en esta vida, en otra. Kayse decía que el odio y la violencia disminuirán cuando comprendamos que aquellos a quienes hoy llamamos enemigos podrían haber sido nuestros aliados en otra vida y podrían ser nuestros hermanos en la próxima. Esta revelación desarma la lógica del odio y abre el camino para la reconciliación. Una relación nueva con la tierra. La restauración de esta enseñanza también cambiaría nuestra relación con el planeta. Si vamos a regresar, entonces no podemos seguir destruyendo el mundo que heredarán nuestras futuras encarnaciones. Comprender que volveremos nos lleva a cuidar mejor de la naturaleza, a proteger los recursos, a pensar a largo plazo. Kayse veía en este despertar ecológico una parte esencial de la nueva era. Decía que el alma debe aprender no solo a amar a Dios y a los demás, sino también a respetar la creación. La tierra es una escuela sagrada, y si la destruimos, dificultamos nuestro propio aprendizaje. El fin del miedo religioso. Otra consecuencia de este redescubrimiento será la liberación del miedo como herramienta de control espiritual. Por siglos, gran parte de la religiosidad se ha basado en la amenaza de un castigo eterno. Pero cuando las personas comprendan que Dios ofrece tantas oportunidades como sean necesarias, ese miedo perderá poder. Esto no conducirá al caos moral, como algunos temen, sino a una fe más madura.
El ser humano dejará de actuar por miedo al infierno y comenzará a actuar por amor al bien. La espiritualidad será menos coercitiva y más inspiradora. La unión de ciencia y espíritu. Kayse también veía que el futuro de esta enseñanza pasará por una integración entre ciencia y espiritualidad. La investigación sobre la conciencia, las experiencias cercanas a la muerte y la memoria de vidas pasadas ofrecerán evidencia de que la vida continúa más allá del cuerpo. La fe y la razón dejarán de estar en conflicto y empezarán a trabajar juntas. Este será un paso decisivo para la humanidad, porque permitirá que las nuevas generaciones crezcan en un ambiente donde la espiritualidad no se viva como superstición, sino como conocimiento. Las universidades enseñarán que el ser humano es un alma en evolución, y la educación se enfocará en formar no solo profesionales, sino personas espiritualmente conscientes. Preparación para una nueva etapa. Kayse creía que este despertar es parte de una transición hacia un nuevo ciclo de luz en la historia del planeta. Dijo que la humanidad se encuentra en un punto de decisión. Puede seguir en el camino del egoísmo, la división y la violencia, o puede elegir la cooperación, la compasión y el amor. La restauración de la enseñanza de Jesús será un catalizador para tomar la segunda opción. Cada persona que recibe esta verdad es parte de ese cambio. No es necesario esperar a que todo el mundo despierte para empezar a vivir de acuerdo con esta visión. Cada individuo que comienza a actuar como un alma consciente se convierte en un punto de luz que influye en su entorno, inspirando a otros a hacer lo mismo. Una profecía de esperanza. Lo más importante es que Kayse no veía este despertar como una posibilidad incierta, sino como algo inevitable. Dijo que llegará el momento en que la humanidad entera recordará su origen divino y reconocerá que el mensaje de Jesús fue mucho más grande que cualquier doctrina. La censura que lo ocultó no pudo apagarlo para siempre. Como una semilla enterrada, estaba esperando el tiempo adecuado para brotar. Después de recorrer el testimonio de Edgar Cayce y desenterrar esta enseñanza olvidada, queda claro que lo que fue censurado no es un detalle menor, sino el corazón mismo del mensaje de Jesús, la certeza de que el alma es eterna, que el amor de Dios es infinito y que el camino de regreso a Él está lleno de oportunidades. Jesús no vino a infundir miedo, sino a despertar esperanza. No vino a condenar, sino a mostrar que el reino de Dios está dentro de cada uno. Y, según Kayse, su mensaje fue mucho más profundo de lo que durante siglos se nos ha permitido escuchar. Él habló de un plan de redención que no se limita a una sola vida, sino que se extiende a través del tiempo, dándonos tantas oportunidades como necesitemos para aprender a amar, a perdonar y a volver al Padre. La censura de esta enseñanza nos dejó por mucho tiempo atrapados en el miedo. Nos hizo creer que todo dependía de un solo instante, de una única oportunidad, de un error que podía condenarnos para siempre. Pero la revelación de Kayse nos devuelve la visión de un Dios paciente que acompaña a sus hijos paso a paso, que no abandona a nadie, que no se cansa de dar nuevas oportunidades. Y esta verdad tiene un poder transformador. Si sabemos que cada vida es una escuela, que cada desafío es una lección, que cada encuentro tiene un propósito, entonces podemos dejar de vivir en la desesperación y empezar a vivir con conciencia. Podemos dejar de temer a la muerte y empezar a ver en ella un paso más en nuestro regreso a casa. La pregunta ahora no es si esta enseñanza fue realmente censurada. Los indicios históricos y espirituales apuntan a que lo fue, sino qué vamos a hacer nosotros con ella ahora que vuelve a la luz. Porque no basta con saber que el alma es eterna, hay que vivir como si lo fuera. No basta con creer que hay más oportunidades, hay que aprovechar esta, la que tenemos hoy, porque es única e irrepetible. Tal vez hoy te preguntes, ¿qué lección vine a aprender en esta vida? ¿Qué heridas debo sanar? ¿A quién debo perdonar? ¿Qué acto de amor me está esperando para ser realizado?
Recuperar la enseñanza de Jesús no es solo un ejercicio intelectual, es una invitación personal a dar un paso más en el camino de tu alma. Edgar Cayce decía que el futuro de la humanidad depende de este despertar, de que cada uno de nosotros recuerde que es más que un cuerpo, más que una historia, más que un nombre. Somos viajeros eternos en un camino de regreso a la fuente. Y en ese viaje lo que importa no es lo que acumulamos, sino lo que llegamos a ser. Ahora quiero invitarte a reflexionar. Si supieras con certeza que tu alma ha vivido antes y vivirá de nuevo, ¿cómo cambiarías tu manera de vivir hoy? ¿A quién perdonarías? ¿Qué propósito empezarías a seguir sin esperar más? Déjalo en los comentarios. Tu reflexión puede inspirar a otros que están comenzando a despertar a esta verdad. Antes de irte, te invito a suscribirte a este canal, darle me gusta a este video y compartirlo. Aquí seguimos revelando las enseñanzas ocultas de Jesús, los misterios del alma y las profecías de Edgar Cayce que pueden transformar tu visión de la vida, de la muerte y de la eternidad. Recuerda, la enseñanza de Jesús que fue censurada no se perdió para siempre. Está volviendo a nosotros, y cada corazón que la recibe se convierte en testimonio vivo de que la luz nunca se apaga. Tu vida puede ser la confirmación de esta verdad. Si decides vivir con amor, con propósito y con la certeza de que tu alma es eterna.